Yo soy de las que creen que la vida tiene su propio punto G y que ponernos a la tarea de descubrirlo es una responsabilidad personal. Desde chica me ha intrigado saber qué nos hace especiales, cómo encontrar ese nuestro lugar en el mundo, cómo negociar con el miedo para que no gane la partida, cómo necesitamos mirarnos para sentirnos más seguros y a gusto con nosotros mismos. Descubre tu punto genial. Es un espacio pensado para que experimentemos juntos el placer del autodescubrimiento, para así animarnos a construir una vida bajo nuestros propios términos. Soy Belén Márquez y en esta serie de podcast quiero compartirte vivencias personales y reflexiones a partir de lo vivido, casos reales, entrevistas, de temas referidos a la autoestima, al desarrollo personal, al liderazgo, a la comunicación, a la salud, para que te atrevas a ponerte en acción y encontrar tu propio punto G. ¿Comenzamos? Bueno, bienvenidos a este primer episodio de Encuentra tu punto genial. Este primer episodio he dado en llamar La vida es un ratito. Y la verdad que estoy muy emocionada de poder conectar a través de la voz con cientos, si no miles de ustedes, que a través de las redes sociales ya venimos compartiendo contenido, reflexiones y puntos de vista que no necesariamente tienen que ser comunes, pero sí de alguna manera nos empezamos a relacionar a través de lo que vengo compartiendo. Y estoy emocionada porque este espacio lo he soñado y lo he diseñado muchas veces en mi cabeza. He amasado el mensaje que me gustaría transmitir, lo he recortado, lo he pulido y vamos a ver qué va saliendo. Pero la verdad que estoy en un momento hoy de mucha gratitud y en especial quiero empezar este primer podcast, dando las gracias a todo el equipo que hay detrás de esta cámara y de este micro, que ecualiza mi voz y mis sentimientos. El equipo que va a hacer esto posible, de la mano de Lucas, de Brian y especialmente de mi querido Iván, que ya hace un tiempo me viene acompañando a darle forma a las ideas. Especialmente le quiero agradecer a Profesional FM 89.9 que nos brinda este espacio tan cálido y tan profesional justamente para poder a través de la voz llegar a tu casa, a tu auriculares, a tus caminatas o como sea que quieras escuchar lo que acá te quiero compartir. Hoy, pensando, ¿cómo arranco esta nueva aventura? Se me ocurrió poder compartirte esta idea de que el punto G de la vida es una tarea que necesitamos aprender a descubrir. Yo soy, como te decía en la introducción de este podcast, en las que creen que la vida tiene su propio punto G. Y que, como dice Jorge Bucay, este psicólogo argentino, la vida no admite representantes. Y en esto te tenés que meter, zambullir vos solito en esta búsqueda. Hoy voy a empezar con los 9 aprendizajes de esta última década, que ha sido la década del despertar para mí, los 9 aprendizajes que me llevaron a encontrar ese punto G y ese mundo interior que de a poquito va encontrando la forma de salir. El primer aprendizaje que te quiero compartir fue un aprendizaje duro y fue darme cuenta de que la vida es un ratito, como se llama este primer episodio. Y la vida es un ratito y encima pasa rápido. Mi despertar comenzó intempestiva y dolorosamente con la muerte de un familiar. Aún recuerdo cuando me llamaron por teléfono para contarme que estos familiares habían sufrido un bravísimo accidente. En ese momento, que fue muy choqueante para mí y para mi familia, recuerdo hace ya más de 10 años que este episodio, esta situación me enfrentó con la fatal constatación
de que venía desperdiciando olímpicamente el tiempo que se me había concedido. Y esta patada cósmica, como la llamo yo, porque es algo que no te esperás vivir, algo que no deseás ni pensás, me puso en perspectiva y me puso bastante de cabeza, porque me enfrentó con esta pregunta: si yo muriese mañana, ¿estaría conforme con las decisiones que he tomado hasta aquí? Y la respuesta, créeme, no fue satisfactoria, pero fue necesaria para ponerme en acción. Lo primero que hice, porque me di cuenta de las palabras decisión, la vida son las decisiones que vamos tomando, me di cuenta de que había vivido cumpliendo expectativas ajenas, condicionantes y todo lo que se espera que uno haga. Yo digo, muchas veces la vida parece una carrera de postas, tenés que terminar el colegio, hacer una carrera, recibirte, casarte, tener hijos, ¿no? Y en esta sucesión ininterrumpida de acontecimientos, muchas veces no elegidos a conciencia, se va armando la vida. Y mi vida no estaba ajena a esto que te estoy contando. Entonces, este hecho fatal me puso a escribir, me puso a reflexionar, me invitó a que empiece a darme cuenta que no estaba eligiendo, que no estaba haciendo, de que no me estaba haciendo cargo. Y lo primero que hice, hoy le puedo poner nombre después de haber conocido la disciplina del coaching y de dedicarme a eso, me puse a hacer intuitivamente lo que se conoce como herramienta la rueda de la vida. Y me puse a ver en qué áreas de la vida no estaba satisfecha. Claramente, en esa rueda de la vida, la mayoría de las áreas estaban en déficit, en default. Área pareja, área vocación, área trabajo, área salud, área relaciones, área espiritualidad, una espiritualidad totalmente anémica. Yo siempre dije que era creyente, que creía en Dios, en esta inteligencia superior, en esto que mueve todo el universo. Pero claramente una cosa es creer ritual, ¿no? Tipo ritualista, ¿no? Religioso, y otra cosa es cultivar el espíritu. Y ahí me di cuenta que mi espíritu estaba bastante desnutrido. Entonces, cuando hice esta rueda de la vida, lo primero que me pregunté, además de tener como una foto clara de dónde estaba parada, fue decir, ¿quién quiero ser? Y hacer como una especie de boceto de lo que quería para mi vida, de quién quería ser, de cómo quería transcurrir el tiempo que de ahí en más me iba a ser concedido. En ese entonces tenía 34 años, ya pasaron varios años de eso. Pero este ejercicio que salió muy en ese momento, por momentos fácil, por momentos complicado, porque te tenés que enfrentar también a tus propias sombras, me ayudó a poner norte. ¿Por qué? Fíjate que a partir de darme cuenta de qué me estaba perdiendo de mí misma o qué le estaba faltando a mi camino, a partir de tener claridad hacia dónde ir, todo lo que vino después me ayudó con este simple ejercicio cotidiano. Lo que voy a hacer, lo que voy a decidir, lo que voy a plantear, cómo me voy a mover, se acerca o se aleja de la persona que es vos que quería ser. Es decir, este pequeño insight de poder ver hacia dónde quería ir me ayudó a que todas las decisiones que empezase a tomar a partir de ese momento tengan una especie de luz de conciencia, salir del modo automático, salir de hacer las cosas porque las tenés que hacer, porque se espera que las hagas o porque la inercia y la deriva de la vida te va comiendo. A partir de hacerme estas preguntas, empecé lo que hoy se conoce con el nombre de despertar la conciencia. ¿Hacia dónde voy? ¿Esto me acerca o me aleja? Primer aprendizaje. Lo segundo que aprendí, y te lo quiero compartir, y que me ayudó muchísimo para conectar con ese punto G, fue descubrir cómo funciona mi ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo biológico de cómo
va la dinámica de tu energía a lo largo de las 24 horas que tiene el día. Yo hasta ese momento, hasta el momento que te estoy contando, de aprender fatalmente todo lo que hoy te quiero compartir, no tenía integrado el cuerpo en mi día a día. Y el cuerpo, que lo tenía bastante olvidado, bastante castigado, muy sedentario, poco rendidor, con una energía vital bastante apagada. Cuando dije, cuando me puse como esa meta, es decir, ese horizonte hacia donde quería llegar o quién quería ser, dije, yo al cuerpo lo tengo que incluir. El cuerpo es mi vehículo de realización. Y entonces me di cuenta de cuántas horas necesitaba dormir, con cuántas horas yo estaba energizada, vital, porque claramente me había dado cuenta que venía durmiendo horrible, venía con muchos episodios de sueño interrumpido, y eso restaba mucho en cuanto a energía para sostener y afrontar el día. Entonces me di cuenta de que, primero, que estaba durmiendo mal, comía a destiempo. Una de las cosas que cambió fue comer entre las 7 y las 8 de la noche, cenar y cerrar el día con esa comida, y eso me posibilitaba dormir muchísimo mejor. Empezar a administrar mi energía y en cuanto a los recursos tecnológicos, me daba cuenta que vivía mucho frente a una computadora, mucho frente al teléfono. Y esto también, si no lo hubiera podido revertir, probablemente el sueño se hubiera alterado mucho más. Entonces, cortar a determinada hora, por ejemplo, no más de las 9 de la noche, cerrar computadora, cerrar teléfono. Hay días que no puedo porque doy clase hasta más tarde, pero en la medida de mis posibilidades, poder administrar este recurso me pareció fundamental. Otra cosa, hacer ejercicio de cardio, de fuerza, sentir que el cuerpo realmente está vital y me rinde. Esto lo cambió totalmente mi cabeza y mi enfoque. Me sentí mucho más rendidora en todo sentido, y en particular la cabeza mucho más despejada, mucho más creativa, mucho más suelta, mucho más libre. Entonces me puse a la tarea también de convertirme en guardiana de mi energía, es decir, qué situaciones, qué personas, qué eventos familiares, no familiares, de trabajo, conspiran con que yo me sienta vital. Entonces empecé a ser mucho más selectiva de cómo quería usar el tiempo. Y a partir de ahí, diseñar las semanas, los días y los meses. Es decir, bueno, este mes va a estar cargadito. ¿Cómo distribuyo los días y la energía para que me rinda? O si yo voy a tener, por ejemplo, hoy que estamos grabando desde temprano este podcast, bueno, el domingo, hoy es lunes, el domingo lo tomé como muy tranquilo. Trataba de estar en casa, ver poca gente, porque me encanta ver gente, pero me doy cuenta que me lleva mucha energía. Entonces, ¿cómo administras tus días para que te rindan, para que vos te sientas a gusto con vos? Ese es mi segundo aprendizaje. Lo tercero, descubrir, esto fue un mazazo para mí, descubrir que no es lo mismo hacer cosas que tener objetivos claros. ¿Por qué digo que fue un mazazo? Porque yo confundía productividad con rendimiento. Y productividad, ser productivo, no es hacer más, es hacer mejor, es hacer con claridad. Entonces, fíjate que lo primero que me di cuenta es que la agenda estaba llena de tareas. Médico, casa, pagar cuentas, ir a tal lugar. Pero claro, parecían tareas que, en definitiva, si yo las cumplía me sentía bien, y si no las cumplía me sentía frustrada. Y estaba cargada de tareas. Entonces, cuando empezás a funcionar y a trabajar por objetivos, y sabes que el objetivo de este mes es, por decirte, chequeos médicos. El objetivo de este mes va a ser también terminar este curso. El objetivo de este mes va a ser ahorrar tanto dinero. El objetivo de este mes va a ser darle prioridad a los afectos. Qué sé yo. Todo esto a mí me ayudó a administrar las tareas. Entonces, dejo de sentir que no llego
y de frustrarme porque estoy atiborrada de cosas por hacer, y trabajando por objetivos siento que me rinde muchísimo más el tiempo. Entonces, a este mes o esta semana le dedico a esto. Por ejemplo, me pasa a mí que yo doy clases, tengo sesiones, estoy escribiendo, estoy armando el podcast, digo, bueno, los viernes son días para tal cosa. Los martes son días para clases. Los jueves y los miércoles son días para sesiones. Es decir, no mezclo. Yo que tengo muchos trabajos, intento como sectorizar. Esto me ayudó un montón. Después, el cuarto aprendizaje fue incorporar, utilizar y frecuentar esta mágica pregunta, el ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer tal cosa? ¿Para qué voy a decir tal otra? ¿Para qué voy a ir a tal lugar? ¿Para qué voy a subir esto a Instagram? ¿Para qué voy a contestar este mensaje? Es decir, el para qué, tenerlo como una herramienta en la cartera o en el bolsillo, me sirvió para hacer luz de conciencia, para salir del automático. Es decir, che, ¿para qué? ¿Qué hay acá? ¿Esto lo quiero o lo necesito? Y a partir de preguntarte el para qué, empezás a funcionar muchísimo mejor. Porque claramente, como te decía, salís del modo avión, pero además dotás de sentido lo que estás haciendo. Te regalo esta herramienta que a mí me cambia, pero mágicamente te diría, el día a día. El quinto aprendizaje es descubrir cuáles son las emociones que más me visitan. Y esto, así como incorporar el cuerpo, incorporar el mundo emocional, tener registro de eso, fue fundamental. Y me di cuenta que hay dos emociones que están todo el tiempo basculando dentro mío, que es el enojo, soy muy, muy cabrona, y el miedo. Y acá Iván se ríe y me puede decir, pero ¿cabrona cuándo? No, sí, lo camuflo bastante bien, pero no significa que no me enoje. El enojo tiene sus distintas intensidades, puede ser un malestar simple ¿no? Puede ir increciendo, convertirse en ira, en rabia, y esto es lo que en mí me di cuenta que tengo que evitar que eso crezca, evitar que eso se expanda. Y el miedo, me di cuenta que tenía su buena cuota de participación dentro mío. El miedo parece que está ahí esperando hacer de las suyas. Y el miedo está, en mi caso, en la cabeza, lo que se conoce como ansiedad. Esto de la cosa anticipatoria. Che, ¿qué va a pasar si yo tal cosa? ¿Qué mañana tal otra? Es decir, cuando vivo por adelantado, vivo tratando de gestionar el futuro y desvinculándome del presente, estoy tomada por la ansiedad. Y también un montón de otros miedos, miedo al rechazo, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que no alcance mi ser en lo que hago. Esto lleva a grandes situaciones de autocrítica, de frustración, de autoboicot. Entonces, poder identificar qué miedos te trabajan por dentro es clave. Y poder identificar otras emociones. Hay gente que sentirá culpa, hay gente que sentirá, por ejemplo, decepción, hay gente que sentirá vergüenza, celos. No son emociones que a mí con frecuencia me visiten, pero el miedo y el enojo están siempre presentes. Y aprender a gestionar el miedo desde la cabeza, aprender a detectar qué pensamientos me llevan a esos lugares oscuros, qué pensamientos disparan situaciones que no quiero vivir. Entonces, a partir de ahí empezás a hacer algo con el miedo, empezás a darte cuenta de que tu cabeza tiene gran parte de responsabilidad en lo que estás sintiendo. Y empezar a cambiar los pensamientos. Hay que aprender a hackear la cabeza, hay que aprender a cambiar la óptica con la que está uno mirando las cosas. Por eso es tan importante aprender sobre emociones, que sobre esto vamos a hablar un montón en los podcasts que siguen. Y el enojo, ¿qué cosas me enojan? El enojo muchas veces es como el resultado o el efecto de sentirte frustrado, de sentirte descontento con algo. Y si no
no lo manejás, no lo pones en palabras, empieza a jugar su propio juego hasta que llegue ese día que rompes todo. Entonces, pregúntate qué emociones son las que más te visitan. Luego, aprendí que el siguiente aprendizaje que me llevó al punto G fue descubrir el poder del entorno. Esto sí puedo decir que me lo enseñó el coaching. Aprender a elegir. Y yo lo he mencionado ya en otras redes o en otros posts, que somos, como dice Jim Rohn, este gurú del desarrollo personal, la media entre las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Miren si no tendrá poder las personas con las que más nos vinculamos. Porque cada persona con la que vos compartís tiempo influencia en tu cerebro. Tiene un impacto en la forma en que ves la vida, en la forma que pensás. Imagínate pasar mucho tiempo en ambientes críticos, criticones, juzgadores, donde se hace, ¿no?, esa comidilla para destrozar a otros o para hablar mal del país o para acrecentar un malestar. Si vos, sin darte cuenta, participás de todo esto, el entorno termina, ¿no?, moldeando mucho de la forma en que te sentís y en la forma en la que, por supuesto, pensás. Cuando yo entendí esto, también se hizo la luz. Porque vos decís, bueno, pero no puedo dejar de vivir con mi mamá, no puedo tal cosa, o con el compañero de trabajo tengo que compartir 8 horas diarias. Es verdad, hay veces que lo que nos circunda o las personas con las que nos rodeamos están. El tema es cómo me paro yo frente a eso. Suponte que vos tenés que pasar 8 horas en un ambiente laboral que no es propicio para lo que te estoy diciendo. Bueno, busca recursos, busca no participar de encuentros o de reuniones donde no te sumen. Pedí permiso, me retiro, hoy no, prefiero hacer otra cosa. Poder declarar lo que necesitas y lo que querés me parece fundamental. Y si esto estuviera dentro de tu casa, podés internamente, como digo yo, construir estas fronteras invisibles para que el sentir agobiante y por ahí, ¿por qué no?, destructivo o poco, nutritivo del otro, no te afecte. Entonces, empezar a decir, bueno, ¿con qué personas siento que puedo ser yo, que puedo plantear una idea? ¿Con qué personas siento que hay un feedback distinto o que hay otra, ¿no?, energía? Porque no nos damos cuenta, pero el entorno nos drena mucho energéticamente. Poder elegir esto me parece crucial. Y si no lo podés reemplazar o no podés hacer algo con esto, busca en redes, busca en podcast, busca en todo lo que te ofrece el mundo actual, las posibilidades de expandir tu cabeza igual. Es decir, siempre hay posibilidades. El 7º aprendizaje fue determinar qué batallas merecen ser libradas y qué batallas merecen ser liberadas. Es decir, ¿viste cuando te enroscas mucho con algo y vos decís, ¿cuánta energía estoy poniendo en esto? Poder elegir a qué cosas le quiero poner intención, vocación, pasión, energía y a qué cosas no. Esto me parece clave para poder vivir un poco más a gusto con vos, o más a gusto, no un poco más. Porque yo me di cuenta que las cosas donde se ponían en juego mis valores, mis principios, mis deseos, las cosas que realmente me importan, eran las que realmente le quería poner energía. Las cosas que tienen que ver con mi misión, mi vocación y con esto que te decía que delineé en la rueda de la vida. Ahora, cuando me veo bajo la perspectiva de querer tener el control o estoy con pensamientos ansiógenos, expectativas irrealistas, imponer mis ideas, buscar cambiar al otro, forzar algo, dije, esto no va por acá, esto necesita ser liberado. ¿Cuántas veces nos enfrascamos en pensamientos o en ideas que hasta que no logro torcer esto, no lo suelto? Con personas, con situaciones. Este podcast lo queríamos grabar con el equipo en el mes de diciembre, ¿verdad? Y no se daba. Y yo me acuerdo decirle a Iván,
por algo, es por algo. Esto es por algo, lo tenemos que soltar. Y fue tan impresionante lo que pasó que vino la propuesta de FM Profesional y acá estamos. Es decir, cuando dejas que las cosas tengan su tiempo de maduración, cuando las podés liberar, también suceden cosas maravillosas e impensables. Este fue mi 7º aprendizaje. Mi 8º aprendizaje fue descubrir el poder de la actualización. Sí, de la actualización. Así como vos actualizás el Windows en tu computadora, también nuestra cabeza necesita ser actualizada. Esto versus la tiranía del pensamiento empobrecido. Yo cuando leí el libro de Robin Sharma, que de paso te lo recomiendo, el monje que vendió su Ferrari, él trae este concepto de la tiranía del pensamiento empobrecido. Yo durante mucho tiempo en mi vida estaba en este modo, un pensamiento que no está alimentado, un pensamiento totalmente desactualizado. Me acuerdo pasar mucho tiempo perdiendo el tiempo, viendo cosas que no me sumaban. En ese momento, te estoy contando, no había redes, me pasaba viendo televisión. Claramente de eso no me siento orgullosa, pero fue como una señal, un indicador de que algo no estaba bien, ¿no? El pensamiento empobrecido es que vos mes tras mes, semana tras semana, año tras año, seguís pensando igual, seguís viendo las cosas igual. No te cuestionaste nada, no te replanteaste nada, no revisaste cómo estás parado, cómo estás viviendo, cómo estás sintiendo, no actualizaste una conversación, no hiciste cambios. Esto se conoce como mentalidad fija en el mundo del desarrollo personal. Y cuando yo hablo de actualización o mentalidad de crecimiento, es la posibilidad de hacer de tu cabeza un jardín. Es decir, ¿qué necesito aprender para vivir con más salud, para vivir más expandida mentalmente, para gestionar mis emociones? ¿Qué necesito aprender en cuanto a alimentación saludable? ¿Qué necesito aprender? Entonces, todo el tiempo, que hoy encima tenemos esta enorme posibilidad, aprender algo nuevo a través de cosas inclusive gratuitas que hay en las redes o en internet, o los mismos podcasts, cuánta gente ofrece contenido valiosísimo. O yo, por ejemplo, a partir de ese diseño de vida que hice que te contaba, todos los años necesito aprender algo nuevo, hacer 1 o 2 cursos que me cambien la mirada. Ese fue mi 8º aprendizaje. Y el último, y no menos importante, es hacer ejercicio del fracaso, domesticar el crítico interno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo hice un cambio de vida muy radical, yo dejé mi profesión hace 10 años atrás y me aboqué a darle sentido a mis latidos y a buscar por dónde iba la vida o dónde fluía yo más, me di cuenta de que, claro, cuando uno se hace cargo de la propia vida, lo que uno más le teme es al fracaso. ¿Y al fracaso en qué sentido? ¿En que las cosas no salgan como vos querés? ¿O que el juicio del otro diga, mira, al final en lo que terminó esta chica? Le damos demasiada entidad a las voces de afuera. Ejercitar el fracaso que genera frustración, ¿no? El fracaso es lo que yo percibo que está saliendo mal o yo interpreto que está saliendo mal, y la frustración es la emoción que viene ligada a eso. Cuando ejercitas esto y te amigás con el fracaso y entendés que esto es parte del camino, también lo empieza a cambiar todo. Yo empecé a dar clases cuando dejé mi profesión, dejé la escribanía, me daba cuenta que me gustaba comunicar, pero al principio no salían las cosas lindas, no me gustaban las clases que daba, no sentía que estuviese llegando a mis alumnos como me gustaría. Y me tuve que amigar mucho con el fracaso, decir, bueno, hoy no salió bien, hoy podría haber hecho tal cosa, ¿qué podría corregir de acá? Y me dediqué a analizar cómo lo hacían las personas que yo admiraba o que sentía que hacían la diferencia en lo que yo quería lograr con relación a comunicación. Y a partir de ahí, todos los días fui revisando, corrigiendo, ¿no? Reformulando la forma de comunicar. Abrazar el error, abrazar la posibilidad de que las cosas no salgan como vos querés, realmente te entrena mentalmente para la vida. Si yo hubiese abortado a la primera de cambio, no estaríamos quizás hoy hablando sobre esto. Entonces,
entender que las cosas llevan tiempo, tiempo de maduración, tiempo de crecimiento, tiempo de maceración, como si fuera un buen vino, es fundamental para la vida. Y, por supuesto, domesticar ese crítico interno, hacerlo que de alguna manera juegue a tu favor, que no sea un boicoteador, que diga, bueno, está bien, no están las cosas así o asá como te gustarían, pero fíjate en esto, está faltando aquello. Es decir, darle bolilla al crítico, pero que no tome el volante del auto. Esto me pareció fundamental. Así que con esto que te acabo de compartir, cierro el primer episodio diciéndote que en realidad el punto G es aprender a mirar de otra manera. Descubrir el punto G es confiar de un modo nuevo, aprender que las cosas pueden ser distintas, que nadie puede hacer por uno lo que nos corresponde y que más que preguntarnos qué esperamos de la vida, estaría buenísimo reflexionar sobre qué espera la vida de nosotros. Gracias por sumarte a esta experiencia. Nuevamente gracias a Profesional FM y gracias a la vida por esta posibilidad.